causas y no necesariamente tienen un componente estructural cardíaco, o sea que la causa es evidentemente cardiovascular, sino también puede tener otra connotación desde el punto de vista de medicina, ¿no? Como por ejemplo un cuadro de un hipertiroidismo en estado de una tormenta tiroidea, un cuadro de anemia severa de instalación aguda, un cuadro de renal con gran sobrecarga hídrica, un síndrome nefrótico. O sea, son entidades que evidentemente no tienen una connotación netamente originada desde el punto de vista cardiovascular, pero sin embargo desarrollan el síndrome como tal de insuficiencia cardíaca. Entonces, este síndrome que tiene muchas causas y que dentro de las cuales a nosotros nos ocupa desde el punto de vista cardiovascular, es una de las condiciones más importantes de morbimortalidad a nivel mundial, ¿no? Y como lo dijimos en hipertensión arterial, en las áreas de lugares de desarrollo mucho más todavía. En el cuadro de la izquierda, ustedes lo que van a ver, evidentemente, bueno, a su derecha de ustedes van a ver de que cómo a partir de los 40 años comienza a aumentar progresivamente la incidencia o frecuencia de eventos cardiovasculares, de falla cardíaca, y que cómo esta aumenta aceleradamente a partir de los 60-65 años, teniendo como pico entre 80 y 85 años como la mayor cantidad de frecuencia, ¿no? Y tanto equiparado para hombres como para mujeres. Quiere decir que en algún momento de nuestra vida, más aún si es que hay factores de riesgo asociados, entonces vamos a llegar a tener insuficiencia cardíaca. Se dice que prácticamente el 30% de las personas que han fallecido a nivel mundial, y esto se registra en el 2015, pero no es aislado realmente esa información de frecuencia, porque en los reportes de los boletines de la Organización Mundial de la Salud sigue habiendo una prevalencia importante sobre causas de muerte cardiovascular, dentro de ellos la falla cardíaca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas causas que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Causas que van a venir de manera directa y otras causas de manera indirecta, ¿no? En relación a problemas originados dentro de lo que es la dinámica cardíaca. ¿Quiénes son los encargados de la dinámica cardíaca? El pericardio, el endocardio, el miocardio. Entonces, patologías de miocardio, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, o por ejemplo una cardiomiopatía dilatada. Problemas endocárdicos, una valvulopatía, ¿no? Cualquiera de ellas. Un problema de pericardio, cualquiera de los síndromes de enfermedades del pericardio también puede conllevar a una falla cardíaca, con la connotación que ya lo hemos revisado en su momento. Pero también algunos otros factores que van a acelerar la aterosclerosis, o que ya son enfermedades ateroscleróticas sistémicas, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, que de manera directa e indirecta va a repercutir la dinámica cardíaca, problemas netamente electrofisiológicos de arritmias cardíacas, patologías que van comprometiendo las cavidades derechas por patologías pulmonares crónicas, enfermedades que van afectando de alguna manera, digamos, sistémica, con expresión sistémica, pero que también va a detonar en eventos a nivel cardiovascular, como enfermedades reumatológicas y algunas condiciones infecciosas y tóxicas metabólicas también sobre el corazón, ¿no? Como podría ser el cuadro de uremia, como podría ser un cuadro de tripanosomiasis, como podría ser, por ejemplo, alguna ingesta crónica de alcohol o de alguna sustancia de abuso. Entonces, tóxicos, algunos quimioterápicos también pueden ocasionar una alteración en la dinámica funcional y también desde el punto de vista estructural. Entonces, por lo tanto, es multifactorial.
Bueno, hay muchos gráficos que ustedes van a encontrar en la web acerca de lo que es la falla cardíaca, ¿no? De pronto este cuadro resume un poco lo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta de manera clásica, porque si nosotros aprendemos lo que hay de manera clásica, entonces nos es mucho más fácil poder entender todo el contexto alrededor de esta, digamos, esta forma de presentación muy, pero muy explicable desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué es lo que va a suceder a nivel cardíaco, ¿no? A nivel cardíaco vamos a tener dos fenómenos. El fenómeno netamente en relación a la precarga, en relación a la poscarga, a la alteración en cuanto a la contractibilidad ventricular y al fenómeno de la remodelación ventricular. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar cualquiera de estos factores? De que vamos a tener una disminución del gasto cardíaco. Al tener disminución del gasto cardíaco, vamos a tener un volumen efectivo cardíaco, ¿no es cierto?, de inyección o inyectivo que va a ser insuficiente o un volumen inefectivo que llega inadecuadamente a nivel de los tejidos, a nivel de los órganos, a nivel meramente tisular. ¿Qué va a ocasionar esto? Diferentes síntomas en relación a ello. Esto va a ser detectado por varoreceptores y estos varoreceptores van a registrar como si fuera un volumen inefectivo y por lo tanto, entre comillas, hipovolemia. Y esto va a generar una serie de cambios neurohumorales que van a hacer en su intento de recuperar volumen y sal, van a entorpecer la dinámica o la hemodinámica cardíaca. Asimismo, el paciente comienza a presentar disnea, fatiga, dificultad respiratoria, alteraciones en la presión, ganancia de líquido a través del edema y alteraciones de la micción caracterizadas fundamentalmente por la poliaquia y también por la nicturia. La nicturia es una manifestación clínica muy, pero muy frecuente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, acá va a haber dos fenómenos. Uno que es la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. Eso es una de las clasificaciones. En realidad, la clasificación de la insuficiencia cardíaca puede ser de varios tipos. Puede ser de acuerdo al tiempo, aguda o crónica. Puede ser de acuerdo a qué cavidad se está tomando. Puede ser insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, global. Puede ser de acuerdo a qué problema ha ocurrido con respecto al ciclo cardíaco, es decir, una disfunción sistólica, una disfunción diastólica. También puede clasificarse como aquellas insuficiencias cardíacas con gasto alto o con gasto bajo o con gasto normal. Entonces, la clasificación son diversas, pero la que semiológicamente nos acerca a tener un diagnóstico de insuficiencia cardíaca es la clásica separación de insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda, que no siempre está así cortado con una tijera y uno va a decir, ya, esto es derecho, esto es izquierdo, porque muchas veces comienzan como izquierdo y luego terminan como derecho, o a veces simplemente debutan ya con una falla cardíaca global. Pero vamos a ver el porqué. Entonces, decíamos que en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, por ejemplo, ¿qué es lo que va a predominar? Lo que va a predominar es la falla rápida que se instala, digamos, de una manera primaria hacia la cavidad pulmonar. Es decir, que el paciente tiene aumento de volumen, aumento de presiones de manera retrógrada a nivel de los capilares pulmonares. Y eso va a traer como consecuencia que haya una trasvasación de líquido a nivel de los alvéolos. Esto ocasiona que el paciente va a tener congestión pulmonar y que cuando aumenta el retorno venoso, entonces es mucho más florido el evento de esta congestión pulmonar, que comienza a presentar el paciente disnea paroxística nocturna e incluso ortopnea, la tos nocturna, que
síntomas predominantemente de una falla cardíaca izquierda. Signos de hipovolemia, pero sobre todo, no tanto la hipovolemia como tal, sino que lo que origina los mecanismos compensatorios de esta mala lectura de que hay poco volumen. Cianosis, y como no hay una adecuada volumen eyectivo hacia la parte sistémica, hacia el nivel tisular, hacia las células, entonces lo que va a haber es síntomas de hipoperfusión a nivel distal, lo que se va a de alguna manera traducir en cianosis, en que el paciente va a presentar cansancio, debilidad, va a presentar astenia en relación a la hipoperfusión de tejidos tanto del músculo que intervienen en la dinámica respiratoria, también como en la musculatura estriada. Estertores y la tos nocturna como parte de lo que hablábamos netamente del compromiso izquierdo que rápidamente se puede ir instalando. En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, aquí lo que va a predominar netamente es la disfunción ventricular derecha. Entonces, por lo tanto, la sobrecarga hídrica va a ser de manera retrógrada hacia la zona de las presiones venosas sistémicas, provocando un gran aumento de estas y, por lo tanto, con una gran sobrecarga hídrica. ¿Qué es sus manifestaciones muy, digamos, frecuentes? El edema, ¿no? En la cardíaca izquierda puede haber edema, sí, va a haber edema por los mecanismos compensatorios en donde va a haber una retención de sodio, de agua en relación a los mecanismos de la angiotensina, renina, aldosterona. Pero sin embargo, en la insuficiencia cardíaca derecha es por excelencia donde más va a haber edema. Y este edema es mucho más marcado, mucho más florido, mucho más persistente, así como ingurgitación yugular, como reflujo hepatoyugular, como congestión pasiva a nivel hepático, como presencia de ascitis. Entonces, aquí lo que predomina es el aumento de las presiones venosas sistémicas. ¿Y qué tienen en común estos dos fenómenos? De que están involucrados los mecanismos compensatorios que, lejos de ayudarlo a compensar, va más bien a entorpecer la labor circulatoria funcional. Entonces, decíamos de que hay varios fenómenos que están inmersos dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca. No solamente es hablar de mecanismos neurohormonales, que de hecho lo hay, ¿no es cierto? De hecho hay un mecanismo neurohormonal, sino que además hay una alteración de los miocitos con una injuria de estos y de la matriz extracelular. Es decir, es un fenómeno que involucra hacia las células y también involucra hacia la zona del microambiente de tipo celular. Hay una alteración con alteración de genes de expresión, una alteración en la dinámica energética, alteraciones en el estrés, mayor estrés oxidativo, mayor apoptosis por lo tanto también no solamente hay mecanismos de presencia de neurohormonas, sino también presencia de mecanismos proinflamatorios. La insuficiencia cardíaca también es considerada una enfermedad proinflamatoria, donde está presente la participación de citoquinas y por lo tanto esto lo trae en desventaja al paciente, más aún cuando tiene una falla cardíaca crónica que se va dando a lo largo del tiempo y que cada vez lo predispone al paciente a diferentes eventos de esta naturaleza. ¿Qué trae como consecuencia entonces? Disfunción a nivel del músculo, disfunción a nivel del endotelio, disfunción a nivel vascular, disfunción a nivel ventilatorio, a nivel eléctrico, y el paciente tiene ya una condición establecida de falla cardíaca. Entonces decíamos de que hoy en día hay 4 pilares de la insuficiencia cardíaca. Uno que es la activación neurohormonal, la activación proinflamatoria, el estrés oxidativo y la participación del sistema nervioso central justamente en el entorpecimiento dentro de los mecanismos compensatorios en la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué mencionarlo? ¿Por qué saberlo?
Primero porque te permite entender cuáles son los eventos que van a darme la semiología, los síntomas, las manifestaciones clínicas del paciente. Y segundo, porque conociendo esto podemos saber cómo intervenir, ¿no? Cómo tratar. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos que van a activarse desde el punto de vista neurohormonal? Pues a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, a través de la activación del sistema simpático, a través de la producción de vasopresina, que trata de recuperar a través de la hormona antidiurética volumen en su lectura de que falta volumen, presencia de activación de la adrenomedulina y el sistema de péptidos natriuréticos. Y con respecto a la activación inflamatoria, saber de que hay activaciones de la respuesta inmune innata con participación de monocitos, neutrófilos, en la zona del estrés, digamos, del músculo y de la matriz extracelular donde hay justamente el estrés, activación del sistema de complemento, producción de anticuerpos, sobreexpresión de complejo mayor de histocompatibilidad y moléculas de adhesión. Y en cuanto al estrés oxidativo, pues lo que va a haber es exceso de especies moleculares de oxígeno, producción de moléculas tóxicas, incremento de la actividad de la xantina oxidasa, de ácido úrico, de mieloperoxidasa. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? De que ese músculo esté estresado. Y si es un músculo estresado, es un músculo que no está haciendo su función adecuadamente. Por lo tanto, hay una remodelación diferente a la remodelación que ocurre en los infartos agudos de miocardio, porque esta es una remodelación prácticamente global. Y eso trae como consecuencia de que esa musculatura no esté preparada para un nuevo ciclo cardíaco tan igual como presentara antes de estos eventos, digamos, fisiopatológicos, ¿no? Entonces, al final lo que se va a tener es que hay una insuficiencia circulatoria y una alteración en la homeostasis de manera generalizada. Siempre cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hacemos acá hincapié de la importancia de la renina-angiotensina-aldosterona. Esto es algo que ustedes lo saben, pero igual nunca es de más volverlo a decir, que tras el registro a nivel de los vasoreceptores que no hay volumen, no hay un volumen eficaz, entonces el riñón libera o produce renina. Esta renina va a ir justamente a actuar sobre el angiotensinógeno que es elaborado por el hígado y va a hacer la conversión de angiotensina 1. Y por participación de la enzima convertidora de la angiotensina que se encuentra en el endotelio de los vasos, va a convertir a angiotensina 2. Y esta es la que va a actuar justamente a nivel suprarrenal como estímulo para poder liberar o producir la aldosterona, que es al final la que va a actuar a nivel de los túbulos, favoreciendo retención de sal y favoreciendo retención de agua. Estos pacientes, por excelencia, no solamente tienen la dificultad desde el punto de vista de tener un volumen eyectivo eficaz, sino que además están sobrecargándose de volumen porque hay una avidez por retener agua, por retener sodio, y por lo tanto el volumen total corporal está incrementado, con aumento del retorno venoso sobre un corazón que no puede tener un volumen eyectivo eficaz. Y le sigue llegando, pero no puede enviar adecuadamente. Y le sigue llegando, y entonces el corazón comienza a tener, digamos, manifestaciones clínicas ya evidentes, ¿no? Entonces, otra vez, no se olviden los factores que están involucrados: la congestión sistemática, la adaptación hemodinámica, la mala adaptación hemodinámica que va a tener el organismo, la participación de los mecanismos neurohormonales, el daño inflamatorio y el estrés oxidativo y el remodelado patológico, ¿no? Y acá, por ejemplo, ustedes tienen arriba un gráfico de cómo es un remodelado por infarto de miocardio, en la cual las áreas isquémicas comprometidas
van a tener un área de reperfusión en esas áreas que han tenido la injuria, pero sin embargo es local. Pero cuando ustedes tienen o valoran la remodelación en un ventrículo netamente con una falla cardíaca establecida, entonces esto va a ser global, ¿no? A todo nivel. Y eso evidentemente va a entorpecer la funcionalidad y por lo tanto la calidad de vida del paciente. Bueno, entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, vamos a poner un perfil, ¿no? Este perfil es probablemente uno de los perfiles más conocidos por el cual el paciente se hace conocido que tiene falla cardíaca. Primero, que es un paciente en el cual hay que valorar la edad del paciente, ¿no? Pacientes mayores, ya vimos el primer gráfico, tienen mayor posibilidad de que el contexto dentro de la sintomatología tenga como diagnóstico diferencial siempre la falla cardíaca. Segundo, es varón. Sabemos que las mujeres inician su cuadro de falla cardíaca un poco más tardía que los varones, ¿no? Entonces, siempre considerar. Segundo, hay que considerar los antecedentes. ¿Qué antecedentes tiene el paciente que conlleve a decirme si es que hay o no una alteración a nivel cardíaco producto de estas enfermedades o estas condiciones de riesgo? Acá tenemos, por ejemplo, que el paciente es diabético y tiene antecedentes de infarto del miocardio. Entonces, dos condiciones de riesgo, no solamente de riesgo, son dos condiciones que son causales de falla cardíaca. Y acá ya viene la parte clínica, ¿no? Dice 2 años que presenta disnea de esfuerzo progresivo, ¿no? Entonces, la disnea de esfuerzo es una disnea en la cual va a ir deteriorando su clase funcional conforme va pasando el tiempo y conforme ese corazón se vuelva más, insuficiente con respecto a los mecanismos compensatorios que está teniendo. Entonces, por lo tanto, el paciente ya comienza a presentar esta disnea y incluso la catalogan con clase funcional 3, que es lo que vamos a ver adelante. Es muy importante en insuficiencia cardíaca catalogar la clase funcional que se encuentra el paciente. Y acá dice algo adicional que tiene medicación habitual, insulina y ácido acetilsalicílico. Quiere decir que el paciente probablemente ya tenga un mal control de la glucosa, por lo tanto ya es necesario utilizar la insulina y probablemente estos pacientes pues tienen una larga data de diabetes. Tener larga data de diabetes son pacientes que tienen gran posibilidad de tener arteriosclerosis sistémica con alteraciones vasculares, endoteliales y que evidentemente lo traen en desventaja, ¿no? En el examen, ¿qué encuentran? Taquicardia y su presión arterial está en 130/74 y hay ingurgitación yugular. Hay taquicardia, hay ingurgitación yugular, hay crepitantes infraescapulares bilaterales y hay desplazamiento del choque de punta con edema de miembros inferiores. Estos eventos son eventos que hemos mencionado al comienzo en los cuadros de inicio. ¿La sintomatología? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me hace pensar que hay sobrecarga hídrica? La ingurgitación. Edema y la ingurgitación yugular. ¿Qué es lo que me hace pensar que hay aumento de la presión venosa sistémica? La ingurgitación yugular. ¿Qué es lo que me hace pensar que el paciente está con activación neurohormonal desde el punto de vista adrenérgico? El edema. La frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que me hace pensar que el paciente tiene además congestión pasiva de los capilares pulmonares? Los crepitantes. Los crepitantes infraescapulares, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me hace pensar que el paciente ya no solamente es un tema funcional, sino que ya hay un problema estructural del corazón? ¿El choque de punta? El choque de punta que está incrementado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya está desplazado, está crecido. Entonces, ¿qué pasa con la ley de Freinet-Starling cuando ya se vence, ¿no? Entonces ya comienza a dilatarlo, no le queda otra, ¿no? Entonces,
Tanto es el volumen que contiene, que expulsa, el volumen que le llega, que contiene, que expulsa, que sigue y sigue, pero luego ya se vence justamente esta, digamos, este ir y venir de contractibilidad y distensión para luego quedarse simplemente con fibras distendidas, ¿no? Entonces, todo paciente que viene por disnea, además de ustedes hacer su diagnóstico diferencial y decir, es una disnea cardíaca, es una disnea respiratoria o es una disnea que tiene otro origen, y ustedes están sospechando que puede ser una disnea cardíaca, entonces hay que clasificarla por ENIHA, ¿no? Que es justamente de la Asociación de Corazón Americana de Nueva York, y que es la que clásicamente utilizamos desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta clase 1 a la clase 4? La clase 1 es que el paciente no va a tener limitación, las actividades físicas las puede hacer y no le van a causar disnea, ni cansancio, ni palpitaciones. Por lo tanto, esta clase no convencía mucho a, digamos, cómo diagnosticar. Por eso es que vamos a ver que hay otra clasificación adicional que tenemos que agregar a esta. En la segunda hay una ligera limitación de la actividad física, el paciente está bien en reposo, pero cuando hay actividad física habitual le va a causar disnea, cansancio, palpitaciones o angina. En la clase 3 va a haber una marcada limitación a la actividad física, el paciente a menores esfuerzos va a causar estos síntomas, ¿ok? ¿Por qué está el cansancio, las palpitaciones y la angina? Porque son equivalentes, porque ya son expresión de falla eyectiva. Entonces, por lo tanto, ya tenemos que considerarlo como equivalente. No tiene disnea, pero tiene cansancio, tiene palpitaciones, tiene angina, y no lo consideramos como insuficiencia cardíaca, no, como una disnea de origen cardíaco, no, hay que considerarlo. Y la 4 es aquella en la cual hay incapacidad de tener, o sea, siempre va a tener síntomas, en cualquier momento, en reposo, al hacer, o sea, siempre está con síntomas. Y estas con la actividad se van a incrementar mucho más, ¿no? Y justamente les decía esto porque, si bien es cierto, el NIHA es el que más conocemos, ¿no es cierto? Pero hay otras escalas que van, digamos, apareciendo de la Sociedad Americana de Tórax, o por ejemplo de las sociedades europeas, ¿no? O por ejemplo de las unidades de cuidados intensivos, etcétera, que tienen algunas individualidades que seguramente la van a leer con detenimiento, ¿ya? Y más aún, sobre todo, en esta que viene a ser escala de actividad específica. ¿Por qué? Porque ahí en el NIHA decía moderados esfuerzos, leves esfuerzos, decía, ¿no? Pero ¿a qué le llaman? Moderados o leves esfuerzos, ¿no? ¿A qué le llaman? Entonces, aquí en esta escala de actividad específica van a poder ustedes cuantificar de una manera concreta justamente a qué le llaman grandes esfuerzos o pequeños esfuerzos o mínimos esfuerzos. Y de esa manera van a poder ustedes correlacionar, ya no va a ser algo subjetivo. Me parece que está en una clase 2 o me parece que está en una clase 3. No, porque ya hay una actividad específica que les va a localizar o que les va a ubicar o que les va a situar en una específica escala con respecto al paciente. Entonces, por lo tanto, a considerar esta escala de actividad específica. Les traigo esta otra, la canadiense, la van a tener ustedes en cuenta porque igual la consideran en relación a las cuadras, por ejemplo, ¿no? De una manera grosera, mientras que la otra la considera específicamente en actividades muy puntuales. Entonces, por lo tanto, con eso ustedes van a tener una visión un poco más real de cómo calificar a sus pacientes. Pero les decía además que algo faltaba, ¿no? Faltaba, porque si bien es cierto, yo tengo la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4, ¿sí? La tengo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en la clase 1? Que el paciente no tenía síntomas. Entonces, ¿cómo lo ubico?
si no tiene síntomas, ¿no? Entonces, para eso ocurre esta clasificación justamente en relación a las etapas, ¿no? Las etapas que evidentemente son necesarias para poder documentar de que este paciente podría no tener síntomas, pero sin embargo ya es considerado como una enfermedad netamente cardíaca, ¿no? ¿En relación a qué? Esto es clase A, etapa B, etapa C y etapa D. En la etapa A, lo que considera son los factores de riesgo, las condiciones de riesgo. Si un paciente tiene condiciones de riesgo, así no tenga síntomas, ya debemos de considerarlo justamente en relación a que es un paciente cardíaco y por lo tanto tiene que estar atento justamente en el desarrollo de su sintomatología con evaluaciones y controles constantes. En la etapa B hay una cardiopatía estructural, pero sin síntomas y sin signos de insuficiencia cardíaca. Y acá ya lo clasifica o sea, la correlación con la clasificación NIJA sería la clase 1, ¿no? En la C vamos a tener varios escenarios. Aquí hay una cardiopatía estructural. Por favor, si van a conversar, no pueden conversar afuera, ¿sí? En la C hay una cardiopatía estructural con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca. Es decir, que aquí en esta sería la que está contenida todas las escalas de clasificación del NIJA, ¿ok? Porque evidentemente aquí es lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Aquella sintomatología que está florida alrededor de la insuficiencia cardíaca con la disnea y sus equivalentes, ¿no? Y en la etapa D hay una insuficiencia cardíaca refractaria que va a requerir una intervención especializada y ahí evidentemente va a corresponder a la escala 4 del NIJA, ¿no? O sea, todo paciente que tiene disnea en cualquier momento, en reposo, en cualquier momento, pues ya está en una etapa grado 4, ¿ya? Entonces, hay que, digamos, correlacionar tanto las etapas del NIJA como las que son evidentemente funcionales con las etapas netamente en relación a la correlación de la estructuralidad con la funcionalidad de la falla cardíaca. Bueno, a ver, y en cuanto a lo que decíamos, ¿habrá algún factor clínico que me permita diferenciar una disfunción diastólica de una disfunción sistólica? Sí, sí hay. En el caso de la disfunción diastólica, ¿ok? Generalmente son en pacientes mayores, mientras que la disfunción sistólica generalmente están entre los 50 y 70 años. El sexo, en el caso de la disfunción diastólica, suelen hacerlo las mujeres, mientras que la disfunción sistólica suelen hacerlo los varones. En el caso de cómo está la dinámica eyectiva o el volumen eyectivo, en el caso de las diastólicas va a estar preservado o normal o alrededor del 40%, incluso puede estar conservado o hasta alto. Mientras que en la disfunción sistólica, esta va a estar menos del 40%. ¿Ya? ¿Y por qué se da esto? Porque ustedes saben que la disfunción diastólica evidentemente es sobre un músculo que tiene la incapacidad de poderse relajar para poder tener una adecuada perfusión de músculo miocárdico. Y por lo tanto, esta falta de relajamiento va a conllevar a que sus periodos cortos de relajación conlleve a que no se complete el ciclo cardíaco de una manera adecuada. Mientras que en la disfunción diastólica lo que va a tener es la imposibilidad de tener un volumen eyectivo eficaz y por lo tanto no va a haber una adecuada perfusión a nivel sistémico en relación a eso. Y eso tiene que ver con la fracción de eyección.
encuentra el ventrículo izquierdo más elevado cuando uno le hace choque de punto a la valoración del crecimiento ventricular? Pues generalmente la disfunción diastólica va a tener hipertrofia concéntrica, mientras que, o sea, el crecimiento va a ser por hipertrofia concéntrica, mientras que el crecimiento, en el caso de la disfunción sistólica, será por dilatación. La cardiomiopatía, ¿okay?, en relación a que va cediendo justamente cualquiera que fuera la causa, el corazón ya venció la ley de Freinet y Starling. En el caso de la radiografía de tórax, generalmente hay congestión con o sin cardiomegalia en la disfunción diastólica, mientras que en la falla cardíaca sistólica casi siempre ya hay cardiomegalia con congestión. ¿Estará presente el ritmo de galope? Sí. En el caso de la disfunción diastólica va a haber el cuarto ruido presente, mientras que en el caso de la disfunción sistólica va a estar el tercer ruido presente. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es el tercer ruido y qué es el cuarto ruido? El tercer ruido sabemos que es justamente el llenado rápido, que se da por el llenado rápido a través de las paredes del ventrículo, mientras que el cuarto ruido viene a ser la contracción auricular, ¿no? Es la que va a generar justamente este ruido. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la disfunción diastólica, el problema es netamente ese músculo hipertrofiado, ese músculo rígido, ese músculo que no, de alguna manera no tiene la capacidad de dilatarse con facilidad. Entonces, al momento de que hay una contracción auricular va a ser mucho más vigorosa y va a generar un cuarto ruido. Mientras que en la disfunción sistólica veíamos que la fracción de eyección era la que estaba probablemente disminuida. Al estar disminuida, ¿qué se va a activar? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto va a haber mayor volumen. Este mayor volumen va a hacer que haya mayor retorno venoso. Y este mayor retorno venoso hace que haya mayor volumen que vaya hacia el nivel justamente de la aurícula y sobre todo a nivel del pulmón. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un aumento de flujo, de volumen, que no lo pueden manejar? Cada vez que se abre la compuerta de la mitral, va a venir todo ese volumen que está con la sobrecarga, producto de estos mecanismos compensatorios, y por lo tanto va a generar el tercer ruido cardíaco. En el caso de los factores coexistentes, en el caso de la disfunción de tipo diastólica, van a haber historias de que es un hipertenso explicable, ¿no? Una hipertensión genera una elevación de la postcarga y por lo tanto una resistencia a la postcarga y por lo tanto el músculo se va a hipertrofiar más. En la diabetes mellitus, en la obesidad, ¿no?, enfermedades pulmonares crónicas. En el caso de disfunción sistólica, fundamentalmente una de las causas muy importantes viene a ser por infarto agudo de miocardio, ¿ya? También la hipertensión, por supuesto, pero fundamentalmente el infarto de miocardio. Y la fibrilación auricular, ¿dónde está presente? ¿Dónde hay netamente arritmia cardíaca de tipo fibrilación auricular? ¿Dónde? Así es. ¿Dónde hay una alteración mucho más marcada de dilatación? ¿Y dónde hay una dilatación marcada? En las aurículas, producto de una disfunción sistólica. Por eso que ahí casi siempre va a estar frecuente o va a acompañarse de una arritmia cardíaca de tipo fibrilación, mientras que la disfunción diastólica puede ser de tipo paroxística. Bueno, en realidad, hablar de insuficiencia cardíaca, hay muchos datos alrededor de la utilidad de la semiología, de la clínica. Solamente aquí un parámetro que les puede ayudar a fijar y a motivarse de por qué estudiar bien su sintomatología de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, acá se ve, ¿ustedes creen que es fácil o difícil diagnosticar una insuficiencia cardíaca? ¿Qué dicen? ¿Es fácil o difícil?
A veces es fácil y a veces no es tan fácil, ¿ya? Incluso a mí, con bastantes años de experiencia, a veces también se me ha hecho muy difícil diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Por eso tiene que haber criterios, escalas, tiene que haber parámetros que van sumando, punto, y decir, ya, sí, pues tira para una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque a veces las palpitaciones, la disnea, la fatiga, el cansancio también se pueden dar en otras condiciones clínicas. Entonces, por lo tanto, pues hay que tener elementos o reunir elementos para decir pues si realmente estamos frente a una insuficiencia cardíaca. Entonces, acá habla un poco de eso. Nosotros solamente nos vamos a dirigir a estos dos cuadros de acá, porque esto no nos compete, ¿ya? Bueno, esta parte con respecto a los factores de riesgo, por supuesto que sí, pero sobre todo estos dos. Tenemos síntomas que son de baja especificidad, pero alta sensibilidad, mientras que tenemos también síntomas y signos que son de alta especificidad y baja sensibilidad. Por ejemplo, ¿cuáles son de baja especificidad y alta sensibilidad? La disnea de esfuerzo, la fatiga y la ganancia de peso. ¿Y cuáles son los que son de alta especificidad? La ortopnea, la disnea paroxística nocturna, ¿no? Entonces, estas son de alta especificidad. Entonces, recuerden este cuadro. Les dije los 4 pilares importantes dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca estaba alrededor de también la participación del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo participa el sistema nervioso? ¿Tiene que ver? ¿No participa? Sí, por supuesto. Y sobre todo tengan en cuenta que muchos de estos eventos se dan no solamente por la acción crónica, persistente, mal compensatoria de estos ejes, sino también porque al haber participación del sistema nervioso también hay un componente desde el punto de vista de detonantes de estrés, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel cardíaco varios varoreceptores que van a ser detectores justamente de presión y que son los que van a, no solamente la presión, sino también son receptores aferentes del nervio vago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos estas alteraciones o estos estímulos, vamos a ir hacia la zona del tronco encefálico y vamos a provocar justamente la activación de diferentes eventos, ¿no? Como la vasopresina y estos, la endotelina, la vasopresina, y que estos al final lo que van a ocasionar justamente es de que haya una alteración dentro de lo que es la producción de hormonas a nivel renal. Pero también vamos a estimular directamente a través del tronco simpático para la producción de, digamos, sustancias que lo que van a provocar es mayor vasoconstricción y la liberación de sustancias como la adrenalina, como la noradrenalina. Entonces, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener muchos estímulos, no solamente el clásico, sino que estímulos netamente desde el punto de vista nervioso, simpático, que va a ocasionar de que haya mayor liberación de catecolaminas, mayor liberación de un desbalance vagal y simpático a favor justamente de la parte simpática, y que también evidentemente pues va a ocasionar de que esta aldosterona que se libera va a provocar mayor estímulo, mayor retención de sodio líquido y con participación de las hormonas que nosotros ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, miren cómo todo está vinculado alrededor del estímulo a nivel del cerebro, sobre todo en la porción del tronco, y el estímulo que tiene directo a nivel de las vías simpáticas, ¿no? Clásicamente, cuando ya es difícil de poder saber si es que es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, tenemos los criterios de Framingham. Entonces, esto nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida y creo que todavía sigue siendo vigente los criterios de Framingham. Lógicamente que ahora hay otros criterios adicionales que en relación a estudios hemodinámicos, a estudios ecocardiográficos, electrocardiográficos, pero
pero no pierde su vigencia este clásico cuadro, ¿no? Criterios mayores y criterios menores. ¿Cuáles son esos criterios mayores? Cuando ustedes tengan a alguien que consulte por disnea paroxística nocturna. Aquella persona que bruscamente se levanta en la noche para poder respirar mejor. La ortopnea cuando tiene que estar sentado con almohadas para poder respirar mejor, ¿no? Y esto ya sabemos que es porque durante la noche lo que va a haber es aumento del retorno venoso que va a entorpecer justamente esa sobrecarga en relación a la acción de las hormonas. Crepitantes pulmonares, tercer ruido o ritmo del galope, el crecimiento cardíaco, edema agudo de pulmón, reflujo hepatoyugular o disminución de peso en respuesta al tratamiento de insuficiencia cardíaca. Es decir, que si yo estoy medio como que, bueno, creo que está congestionado, me parece que es una insuficiencia cardíaca, arranco con tratamiento diurético y veo que hay un impacto en bajar de peso, evidentemente sí está a favor de que sea una insuficiencia cardíaca. Esto sería como parte de los criterios mayores. Y como parte de los criterios menores están la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la taquicardia mayor de 120 latidos por minuto, el edema malleolar bilateral, derrame pleural, hepatomegalia y disminución de la capacidad vital a 1/3 de la máxima registrada. Cuando ustedes tengan dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, entonces está a favor de que están frente a un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo les voy a dejar el material, como les dije la vez pasada, acá no hay nada nuevo. Realmente lo que más me interesa es a ustedes darles algunos puntos que les permita a ustedes continuar con la lectura y que por lo tanto amplíen mucho más la información, ¿no? Pero nosotros estamos en la parte de semiología y si la parte semiológica clínica la entienden, pues evidentemente, ¿y por qué? ¿Por qué tiene disnea? ¿Por qué tiene palpitaciones? ¿Por qué tiene astenia? ¿Por qué tiene fatiga el paciente? Entonces, evidentemente, el objetivo está cumplido. Entonces, tenemos la clasificación clásica que también ya les había mencionado en relación a la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca izquierda. Nunca se olviden que en la insuficiencia cardíaca derecha van a encontrar la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, el edema de miembros inferiores, la hepatomegalia, ascitis también puede ver, y evidentemente esto está en relación al aumento de las presiones venosas sistémicas con disfunción del ventrículo izquierdo y casi siempre responde a causas que van a devenir de patologías pulmonares o cardíacas del lado derecho. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, va a caracterizarse por la disnea, la ortopnea, la tos, puede haber derrame pleural que generalmente es del lado derecho o puede ser bilateral, y que acá lo que va a haber es hipertensión de los capilares venosos pulmonares con aumento de la presión venosa pulmonar y que puede conllevar a la hipertensión pulmonar, y al conllevar a la hipertensión pulmonar entonces va a aumentar la resistencia vascular periférica de la arteria pulmonar y posterior compromiso de cavidades derechas. ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Ya? Bueno, vamos a pasar al segundo tema. Esto está... Sí.